Creo que hay dos señoritas, Dulce y... ¿Quién es Goes? Ya, Dulce o Goes, las dos van a tener esto en un flash, ¿ok? Lo van a pasar al grupo, ¿ok? Doctores, solamente son esquemas, ¿sí? Para recordar lo que habíamos hablado. El riñón en la mujer 135 gramos y en el hombre 150. Ahora estoy un poco cansado y estaba resfriado. O sea, si estoy medio cansado y no fuerte, ya saben por qué es. Son las relaciones anatómicas más del riñón. Los que van a ser cirujanos, toda la parte quirúrgica, doctores, necesitan saber anatomía. Cuando ustedes operen, cuando alguno de ustedes haga una intervención quirúrgica en algún momento de su especialización o su carrera, lo que tienen que saber son relaciones, dónde está, por dónde vamos a abordar. ¿Por qué llevamos anatomía? No es porque es medio cansador, ¿no? Aburrido, porque es algo que le dice un ramito aquí, que tal nombre y tal cosa. Vos que sepas que hay una arteria por ahí, listo, y no la tienes que cortar, ¿no? Hay un vaso peligroso ahí. Entonces te vas a dar cuenta para hacer un buen acto quirúrgico, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos las relaciones del riñón y esta partecita es la que me interesa, por ejemplo, ¿no? Cuando en urología se hacen lumbotomías, ¿no? Podemos entrar por esta área de aquí. ¿Ven una línea como la línea alba? Igual entre el músculo cuadrado lumbar y los músculos laterales, ¿sí? Hay una línea donde se hace una incisión sin necesidad de cortar los músculos, sino va separando nomás los músculos, se llama lumbotomía y es una incisión lumbar, una lumbotomía paralela, ¿sí? Después las otras incisiones que hacemos, generalmente seccionamos el músculo oblicuo mayor, menor, ¿sí? El transverso del abdomen y la fascia transversales. Cuando hacemos una nefrectomía, por ejemplo, los urólogos no entramos vía transabdominal, excepto que sea un trauma abdominal. Entramos cuando es un trauma abdominal, ¿por qué? Porque cuando vamos a hacer una apertura con la línea alba en la incisión supraumbilical, ¿sí? Vamos a empezar a desprender, ¿no? El tejido, vamos a entrar al peritoneo, ¿verdad? Vamos a hacer una maniobra de Kocher, se llama, vamos a mover hacia un lado toda esa parte del peritoneo y vamos a poder ubicar los pedículos, ¿sí? ¿Pero qué pedículos? Los pedículos vasculares, ¿no? O sea, la aorta y de dónde sale la arteria. Si hay un trauma y nosotros queremos salvar el riñón, ¿verdad? Lo que tenemos que controlar, ¿qué es? El flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces podemos hacer una isquemia caliente, por ejemplo, ¿no? Máximo que puede durar, una isquemia fría, perdón, que puede durar 30 minutos. Al riñón se lo puede enfriar, a cualquier órgano se lo puede enfriar, con máximo unos 30 minutos. Entonces lo que hacemos, como ya entramos, vemos los grandes vasos en la región retroperitoneal, lo que hacemos es clampear, ¿no? Para que no sangre más, para tratar de hacer una rafia, para tratar de salvar, si ha habido, no sé, un arma de fuego, por ejemplo, ha lastimado el riñón, ¿verdad? Tenemos que controlar el peligro. Ya no entramos por vía de cúbito lateral. Generalmente operamos de cúbito lateral, el paciente lo echamos, ya sea derecho o izquierdo, de acuerdo al procedimiento que queríamos hacer. Antes, cuando había una lesión en el riñón, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿qué órganos son los que más se lastiman? Los más macizos, ¿cuáles son? El hígado, el vaso, el bastante, y en tercer lugar el riñoncito, ¿sí? Se mueve, está sujeto solamente por grasita, ¿ok? Algunas fascias que están pegadas ahí al retroperitoneo, ¿sí? Pero entonces es muy fácil también que se pueda mover de un lado y arrancarse, ¿no? Hay 5 grados de trauma renal, eso vamos a llevar, también van a exponer también ustedes eso. Entonces, cuando hay ese tipo de cirugía y hay una lesión, especialmente en el grado 4 o 5, donde hay daño renal, hay inestabilidad hemodinámica, lo que nosotros hacemos es tratar de preservar una parte de la estructura del riñón, ¿sí? A eso se llama cirugía ahorradora de nefronas. Y el riñón tiene una característica, ¿no? Tiene una característica de la irrigación, ¿verdad? Cuando nosotros entramos, este es un cadáver, ¿no? Vamos a ligar aquí. No se olviden que había una segmentaria anterior, ¿verdad? Que era como un vaso y que se dividía esa segmentaria anterior. Digamos que esto sea la segmentaria anterior, ¿no? Y este es el riñón, ¿verdad? Y este es el riñón, esta es la segmentaria anterior y hay otro ramito segmentaria posterior o retropiélica. Eso iba a la parte posterior para irrigar la cara posterior del riñón y la parte del polo superior, inferior y la cara anterior del riñón es la segmentaria anterior, que se dividía en 3 ramas: apical, superior, media, inferior, ¿no? Apical, superior, media, inferior, 4 deditos, y esta es la retropiélica.
Entonces, si hay un tumor, una lesión en la parte del polo superior, antes se hacía una nefrectomía total, entonces sacábamos todo el riñón, ¿verdad? Bueno, en algunos casos se sigue haciendo, bueno, pero ahora en la cirugía ya solamente nos podemos enfocar en ligar la segmentaria, solamente esas dos ramas, digamos. Hay un tumor, ya no sacamos todo el riñón por ese tumor, solamente sacamos ese segmento, ¿sí? Entonces vamos a dejar una parte, aunque sea la mitad del riñón, funcionante. Si en cada riñón hay, habíamos dicho, ¿cuántas nefronas? 1 millón. Y le sacamos de aquí la mitad, 500.000. Estas otras 500.000, ¿creen que van a ayudar o no? Sí. Pues claro. Imagínense cuando uno empieza a entrar a diálisis o se hace trasplante, ¿sí? No piensen que ya está, ok, ¿sí? Hay un factor, el riñón tiene varias funciones y una de esas es la longevidad. Hay estudios recientes de una proteína que se llama cloto, que vamos a ver en fisiología ahorita un cachito. Entonces, cuando hay un trasplante, ¿sí? Renal, cuando uno dona un órgano, ¿sí? En cierta manera también baja su capacidad de vivir más tiempo, de funcionalidad activa, real, ¿sí? En el cuerpo todo es sabio. Si bien uno puede vivir en años y cuidándose, perfecto, ¿ok? Y morirse de viejito con un trasplante, un riñón trasplantado, que tampoco es eterno, generalmente dura unos 15, 20 años un trasplante renal, ¿sí? Siempre y cuando esté cuidado, ¿verdad? Entonces, esta cirugía que ahorra 500.000, es de mucha ayuda, ¿no? Incluso capaz no necesite hacer diálisis, incluso fallando un riñón. A ver, ha tenido un accidente y se queda con la mitad del riñón. Tiene otro accidente, o no sé, o alguna otra cosa, un absceso o algo que le han tenido que sacar el otro riñón. Miren cómo es útil, con 500.000 nefronas va a seguir teniendo una vida casi normal, ¿ok? Entonces, doctores, ese punto quiero que yo lo tengan bien en cuenta, ¿no? Porque anatomía ya lo han pasado, no vamos a pasar de nuevo. Tenemos que repasar cuánto pesa, cuánto mide, ¿verdad? ¿Qué vasitos hay? ¿Por qué? Porque ya estamos entrando en un enfoque más clínico. Cuando hacemos, por ejemplo, una perfusión renal, hay dolor lumbar, ¿no? Y nosotros podemos hacer una puño-perfusión de Murphy, podemos hacer una Giordano, ¿verdad? Para ver si hay dolor. En semiología derivado eso lo vamos a repasar. ¿Dónde tenemos que volver? Esta regióncita, ¿no? Miren, y si se fijan en el cadáver, porque este es el cadáver, ¿verdad? Vemos que el riñón izquierdo es el que está un poquito más arriba, ¿no? Esta regla se cumple un 55%, no siempre es al 100%, ¿ok? Hay cierta variabilidad. Pero, miren, entonces para operar el riñón a veces tendría incluso que romper, cortar algunas costillas. Nosotros hacemos eso a veces, dependiendo del tipo de acceso que tenemos, ¿no? Podemos hacer una incisión supracostal, se llama, una incisión transcostal y una subcostal. Por ejemplo, para entrar al riñón izquierdo necesito una incisión transcostal o supracostal, ¿no? Porque el riñón está más alto. Entonces voy a tener que hacer un corte aquí y voy a tener que incluso poder fracturar o romper un osteótomo, ¿no? La costilla. Sin embargo, en el lado derecho capaz me alcance y pueda trabajar normal, sin ningún problema, ¿no? Dependiendo de la contextura del paciente también. Entonces, para eso tenemos que saber cuánto mide el riñón, a qué altura está, para guiarnos, dónde vamos a hacer la incisión, cuáles son los puntos anatómicos de referencia, ¿verdad? Aquí podemos ver algunas proyecciones, ¿no? En esta parte de aquí, caramba, no se ve también, puntero acá. Pero ¿qué se hace? Puntero, puntero láser, aquí, miren, el riñón derecho, riñón izquierdo, a estas alturas, más o menos, ¿verdad? Yo les pregunto eso, pues eso no van a responder seguramente. Bueno, doctores, este es un repaso más de lo que habíamos visto en la anterior. El sistema linfático y nervioso de toda la región retroperitoneal es muy compleja, ¿no? No en el aspecto de que sea difícil, sino hay bastantes nervios. No se olviden que de ahí sale la columna, ¿verdad? La mayoría de los nervios que van ahí también van a inervar los órganos que son intraperitoneales. ¿Y por qué es importante esto? Por ejemplo, en un abdomen agudo, cuando hay dolor, ¿no? Ustedes, digamos, tienen un dolor abdominal, viene un paciente, están en emergencia, le duele esta parte de la fosa ilíaca derecha. Ustedes van a tocar, hacen una palpación profunda y van a soltar de golpe. Se llama lumbar, ¿verdad? O no, llenado de música, agarran una descompresión brusca y resulta que no duele. ¿Qué tal?
O sea, duele, ¿no? Te aprieta y ¿verdad? Duele, pero le sueltas y no duele. Pero el paciente se queja del dolor abdominal. A mí le duele la espalda. Tiene vesícula, tiene cálculos y por ahí es apéndice, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia entre una patología que es intraperitoneal y una patología que es retroperitoneal? Por eso habíamos hablado que el retroperitoneo son divisiones, ¿no? Hacia adelante está el peritoneo parietal, hacia los lados está la fascia transversal y obviamente con su musculatura de los troncos, o sea, el transverso del abdomen, mayor, menor, y el transverso, el músculo transverso, ¿verdad? Y atrás está el cuadrado lumbar, ¿verdad? Está el músculo sacroespinoso, ¿verdad? Principalmente formado la parte posterior de la musculatura. Todos esos nervios que van de ahí, ¿no? Todos los nervios que salen de ese lugar, de los plexos, ¿sí? Desde el torácico hasta lumbar y sacro, ¿sí? Van a ir a inervar y formar plexos, redes. Los plexos son redes, ¿sí? Que se van a formar alrededor de los vasos sanguíneos como una especie de núcleo. Y de ahí van a adquirir su nombre. Entonces, si tenemos la arteria del tronco celíaco, ¿qué va a ser? Plexo celíaco. Si tenemos la arteria mesentérica superior, alrededor de eso va a ser plexo mesentérico superior. Y así, el inferior y la unión entre el superior y el celíaco van a formar el plexo solar, ¿sí? Que son del sistema autónomo, es decir, automáticos. Cuando nosotros tenemos ese dolor abdominal que les había estado hablando hace un momento, ¿qué es la diferencia? Para que ustedes digan, ah, no, esto puede ser, sí, una peritonitis, ¿verdad? Que cuando descomprimes no va a haber irritación peritoneal. ¿Por qué? Porque los órganos del riñón no son intraperitoneales, no tiene por qué haber irritación. ¿Me entienden? ¿Sí? Hay irritación peritoneal, los órganos que están dentro del peritoneo, que envuelve el peritoneo. ¿Ok? Pero hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Qué tal si tiene dos cosas al mismo tiempo? Apéndice y cálculo renal. ¿Qué ha pasado? ¿O qué tal si tiene dos cálculos que se trancan al mismo tiempo? ¿Sí? Y te dan un dolor referido de acuerdo a la localización del cálculo. Por ejemplo, un cálculo que está en la parte superior de arriba te va a dar un dolor, ¿sí? Hacia el testículo, hacia la región lumbar, flanco, fuerte, el testículo y la cara interna del músculo, o hacia los genitales, en los labios mayores de las mujeres, puede molestar ahí. Cuando el cálculo ya está, ¿en qué estrechez? Les había dicho que hay 3 estrecheces, ¿no veo? Estamos repasando eso hoy. Ese dolor se va a ir, ¿dónde? Al punto de Mac-Burley, como si fuera un apéndice, y al punto de la fosa ilíaca izquierda, como si fuera una diverticulitis. Entonces es un diagnóstico diferencial. Un cálculo que está en uréter medio puede simular una apendicitis, porque se va a ese lugar. ¿Por qué? Comparten la misma inervación. Por eso es que es diagnóstico diferencial. Lo que tenemos que entrenarnos nosotros es en pensar, ¿sí? En pensar eso. No podemos guiarnos en laboratorios. Yo sé que de aquí a un futuro, supongo a 100 años, vamos a entrar en una máquina y te va a escanear y te van a decir, usted tiene esto, hay células cancerígenas, bueno, apretemos un botón, células cancerígenas extinguidas, ¿me entienden? Así va a ser. Seguramente iba a haber 2 polos, seguramente aquí unos viviendo como una especie de burbuja, con todos los privilegios vegetarianos, con esa máquina, ¿sí? Y abajo unos salvajes, trogloditas, como la edad de piedra, tratándose de matar, ¿sí? Así todo tenebroso, todo con la Tercera Guerra Mundial ya queda todo hecho pelotas, algo así va a ser, ¿verdad? Ya van a prolongar la vida, así más o menos pienso yo que va a ser. Pero hasta que lleguemos a eso, nosotros vamos a diagnosticar. Ni la inteligencia artificial puede diagnosticar, ¿no? Va a reemplazar algunas ramas, ¿sí? Pero al médico no creo. Es medio complicado ahorita, ¿verdad? Entonces, lo que vos haces con las manos en tu criterio clínico y lo que interrogas al paciente, cómo le duele, dónde le duele, qué tipo de dolor es cólico, punza, aprieta, quema. Primero le vino el dolor, primero le vino las náuseas. El dolor, ¿hacia dónde va, señora? Hacia la parte lumbar, torácica, va hacia el testículo. ¿Cómo es el dolor? Ha empezado de forma brusca, lenta, punza, aprieta, tuerce, quema, arde. ¿Cómo es el dolor? Hay náuseas, hay vómitos. Generalmente todos van a decir náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque son signos vegetativos.
cuando le duele el abdomen a uno, no puede enfocar el punto exacto donde le duele, ¿verdad? Porque es un dolor medio referido, no es como el tacto, como los dedos, en la piel. Tú dices, aquí me duele y te apuntas, aquí me duele, ¿verdad? Pero cuando te duele el abdomen, a veces es difuso el dolor, justamente por estos nervios. Entonces, una pielonefritis, un cólico renal, una pancreatitis, ¿verdad? No sé, un infarto, una gastritis, podrían ser diagnósticos diferenciales. Siempre hay que tomar en cuenta eso, justamente por esta inervación. Este es un repaso de cómo tenemos que hacer. Cuando hacemos alguna cirugía, ¿por dónde vamos a entrar? Por las pirámides. Por ahí metemos cirugía percutánea. Cuando hay cálculos grandes, tipo coraliformes, grandotes y como astas de venado, generalmente infecciosos, el instrumento metemos por aquí. No por aquí, ¿por qué? Porque en las columnas de Bernini están los vasos sanguíneos, ¿verdad? ¿O no? Sí. Toditos estos vasos sanguíneos. Toditos esos vasos sanguíneos desde la aorta. ¿Cómo viene la cuestión? Aorta, arteria renal, arteria segmentaria, interlobular, ¿verdad? Arteria arqueada o arcuata, de ahí viene la arteria eferente, luego hace todo el retorno al revés, ¿verdad? Vena renal, bla, 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 hasta llegar a la aurícula derecha. Bueno, a ver. La vejiga, habíamos dicho que es un órgano, ¿sí? Es el más irregular de todos. Claro que cuando la inflas a la vejiga con líquido va a aparecer, ¿sí? Una forma icosahédrica, hexagonal ahí. Va a tener su base, su ápice, sus caras anterolaterales, ¿sí? Y una base. Pero la vejiga es eso cuando está lleno, bien dibujado. No olvidemos que ahorita su vejiga puede estar en diferentes posiciones. Es como ir al mercado. Ustedes van al mercado y ¿qué ven? Papa, ¿no? Patata. Y ven una papa. Tiene una forma así, como una bola, y hay una bolita, ven otra más redonda, otra larga, de diferentes formas. La vejiga es lo mismo, dependiendo si está llena o no, y qué órganos le están apretando por ahí. ¿Qué tal que anoche han comido churrasco? ¿Quién comido caras ayer una parrillada? Y hasta tarde, ¿verdad? Bueno, algunos sí, algunos no. Entonces, la carne y todas esas proteínas tardan como 4 horas en digerirse. Digamos que se han emborrachado y han estado comiendo en la madrugada, porque siguen picando, ¿no? ¿O no? Después a las 3 de la mañana, hay carne, entonces a la parrilla con pan, y el aparato digestivo, la carne se empieza a mezclar, el cuerpo viejo, dice, no es hora de almorzar, pero este ya está tragando, ¿no? Empieza uno a comer, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que tarda en digerir por lo menos 4 horas, ¿no? Entonces, si está pasando eso al intestino, empieza a moverse el colon o no. Los tubos gástricos, todo eso los produce gases, distensión, y en cierta manera pueden empujar, pueden alterar la anatomía si la vejiga está vacía o no. Ahora, claro que en estos casos, cuando, por ejemplo, hay ingesta de bebidas alcohólicas, el alcohol inhibe el sistema nervioso central y por lo tanto inhibe la hormona antidiurética. Como se inhibe la hormona antidiurética, ¿qué va a pasar? Se va a inactivar el mecanismo de absorción de agua, ¿verdad? Se va a anular, por eso que al día siguiente todos están con el famoso chaki que le dicen, ¿verdad? Con la resaca. Entonces se han deshidratado porque se ha inhibido esa hormona, la ADH, que actúa a nivel de los túbulos colectores, ¿no? Para absorber generalmente agua, ¿sí? Y en vez de agua, ¿qué toman? ¿Qué toma la mayoría? Una Coca-Cola. Ácido fosfórico, un vaso tiene 10 cucharillas de azúcar pura, jodido, cancerígeno brutal, algo le estás hidratando a tu cuerpo, no creo. Pero ¿por qué cuando toman gaseosa o Coca-Cola sienten como un bienestar? O sea, toman, ¿no? Uno toma y fría con hielo, ¿es exquisita o no? Aunque haga frío, ¿verdad? Uno agarra, toma, lagrimera, pero es delicioso, es fría, la sirves ahí y empieza a chispear ahí, ¿verdad? Ya se están antojando algunos, ¿no? Entonces, tomas y ya medio que, ¿no? Tu sed medio que ha calmado o no, pero ni siquiera está bajando el líquido, ¿o sí? Recién debe estar cayendo por el esófago, ¿no? ¿Verdad? Cuando tomas agua, también tomas, pero no es tanto ese estímulo de saciedad, de la sed, digamos. Tomas el agua y bueno, tienes que tomar un poco más, creo.
pero ya, ¿qué te pasa? Pero el líquido recién está llegando al estómago, recién va a pasar al intestino para que se absorba, porque el líquido se va a absorber en el intestino. Por lo menos falta 30 minutos para que llegue a ser distribuido en los órganos, ¿o no? Y entonces, ¿por qué se quita la sed? Porque ya tenemos esa saciedad. Es bien lógico, ¿no ve? ¿Por qué? ¿Por el gas? ¿Qué? ¿Por el gas? ¿Por el gas? Sí, tiene que ver algo el gas, indirectamente. O sea, tomamos y ya, o no. Hasta en la propaganda dice, no tomas y hay un ruidito medio raro, ¿no ven? De saciedad, de decir, ya, listo, ya estoy saciado, ya no tengo sed. Entonces, ¿qué creen que es? Hay unos receptores, pues como en todo, ¿verdad? Hay receptores, ¿no? Ahora vamos a ver en fisiología receptores de la presión, receptores en la vejiga, ¿sí? Y también hay receptores en la faringe, pues, ¿o no? Cuando falta volumen, ¿sí? Que se empieza a activar. Los pálidus, los receptores barométricos del callado de la aorta, ¿verdad? El péptido natriurético de la aurícula derecha, ¿sí? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los vasos mismos tienen un mecanismo para aumentar el volumen. Cuando sienten que le falta líquido, se activan los mecanismos de la sed, ¿verdad? Todo es por receptores. Entonces hay unos receptores en la faringe que cuando el gas choca con esos, ¿verdad? El dióxido de carbono, porque es dióxido de carbono nomás, choca, estimula esos receptores y dice, lo engaña al cuerpo, ¿no? Dice, ya ha entrado líquido, estamos tranquilos, ¿verdad? Pero ¿nos hemos hidratado? No. Doctores, entonces la vejiga, esta partecita de aquí, ¿sí? Banda de Waldeyer se llama, ¿sí? Generalmente mide 1,5 centímetros y todos los músculos que vienen de la musculatura lisa, ¿qué son? Es un endotelio, es musculatura lisa, circular o oblicua y una longitudinal externa, ¿o no? ¿Sí? Listo. Y después esos musculitos de ahí se van formando así como una espiral y forman una especie de vaina, de válvula, ¿sí? Que cuando empieza a caer orina, ¿sí? Se empieza a llenar, se empieza a cerrar de cierta manera, se empieza a dilatar y se cierra para evitar que haya un reflujo vesiculoenteral. Pero también, ¿por qué es importante esta partecita de aquí? Porque aquí es donde generalmente la mayoría de los cálculos es donde se trancan. ¿Por qué? Porque el trayecto es un poco más largo, es de 1,5 centímetros aproximadamente. Viene por la cara posterolateral de la vejiga, entra así oblicuamente, traspasando toda la musculatura del músculo detrusor. Y los cálculos, ¿sí? Que pueden ser expulsados, tienen que tener por lo menos máximo para que puedan montar una piedra, 10 milímetros, 1 centímetro. Si tiene más de ese tamaño, doctores, es poco probable, por no decir que no lo va a expulsar el cálculo. Si ustedes ven un cálculo que está ahí arriba en el riñón y mide más de 10 milímetros, es poco probable que sea expulsado. ¿Ok? Eso. Entre más pequeño es 5 milímetros, puede ser expulsado espontáneamente en un 70%, incluso sin tratamiento. Habíamos visto toda la estructura de esto, ¿no? Cómo son estos cortes sagittales, donde podemos ver las partes de la uretra membranosa, la uretra vulvar, la uretra esponjosa o peliana, vulvar, que es la parte más anchita, la uretra membranosa, donde está aquí la musculatura, donde forma el diafragma pélvico también, la parte del diafragma pélvico, y la uretra prostática, ¿no? Cuando se opera en urología, el martes un colega tiene una prostatectomía radical, tiene cáncer el paciente y esa cirugía es curativa, siempre y cuando no esté avanzado, ¿sí? Y esté un Gleason tipo 7, ya les voy a explicar después cómo. Entonces, en la prostatectomía radical se saca todo esto, incluyendo la uretra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a suturar esta uretra aquí, al cuello de la vejiga, vamos a volver a jalar, a armar eso. Y vamos a hacer vaciamiento también ganglionar, ¿no? Por eso es importante, cuando hay metástasis, cuando hay cáncer, ¿dónde vamos a hacer el vaciamiento? ¿A qué ganglios va a ir? Si hay en el testículo, cáncer de testículo, ¿dónde hay que hacer vaciamiento ganglionar antes? Se los había como pescados a los jóvenes, porque en personas jóvenes daba esto. El retroperitoneal, ¿no? ¿Por qué? Porque el testículo baja del retroperitoneo, pasa por el conducto inguinal y llega a las bolsas escrotales. Y el riñón se encuentra todo lo contrario abajo. Y en el desarrollo embriológico va subiendo.
Entonces, en ese trayecto se queda todavía la inervación y la vascularización y el sistema linfático. Por eso, cuando hay un tumor en el testículo, ¿dónde va a ir el cáncer? Metástasis primero, luego peritoneo. Y de próstata, ¿dónde se van los linfáticos? Generalmente al hueso. Lo primero que van es al hueso. ¿Y a qué lugar? La columna, huesos largos de la cadera y la pelvis. Sí, el saco, ahí hace metástasis. Entonces, ¿qué hay que pedir? Tomografías, hay que pedir gamografía ósea, después va riñón, hígado, etc. ¿Sí? Pulmones, eso. Eso es cuando hay cáncer, pero cuando nosotros tenemos una patología benigna, que es en la mayoría de los casos la patología benigna, lo que hacemos es cortar solamente esta parte de aquí y un área que se llama transicional. No vamos a sacar toda la próstata. ¿Sí? Eso se llama adenomectomía o prostatectomía simple, ¿sí? Que es muy diferente de la radical. Ahorita vamos a ver eso de la próstata. Y aquí, bueno, el conducto de la mujer, que habíamos dicho que nos quedamos en 4 centímetros, ¿no? Y en el hombre nos quedamos entre 18 y 24. La oreja. Miren cómo es la estructura del hombre. Entonces, cuando colocamos sonda y hacemos la práctica de sonda, ahora ¿a quién le toca la práctica de sonda? El segundo grupo, hace la mano, porque en el anterior solamente vinieron, no sé, 13 o 12. Ya, entonces nos espero el día lunes, ¿no? Vamos a colocar la sonda aquí, vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Vamos a agarrar el pene y después vamos a bajar para que esto pueda entrar, ¿no? Hay que tratar de seguir más o menos esa acodadura que tiene, ¿no? Para volver a entrar ahí. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Acordarse también. Aquí hay una partecita de la próstata y una parte importante que son los meatos, ¿no? Por aquí bajo los uréteres del riñón. Entonces, a veces el cálculo se encuentra aquí. Aquí hay una barra mucosa. Cuando nosotros entramos con un instrumento óptico, una óptica con luz y con cámara, entramos, que se llama cistoscopio. Generalmente es para revisar la vejiga, si hay cáncer, de qué tamaño está la próstata, para sacar biopsia o para hacer algún procedimiento. Por ahí podemos poner el láser, o a veces hay cálculos vesicales. Siempre los urólogos, cuando entramos, ¿sí? Vemos así como un túnel, no sé, como un túnel. O sea, ven ustedes un túnel, ¿no? Es lo mismo, les voy a mostrar ahí cómo se maneja, así se navega. Es como para mí es como un juego, como el PlayStation, no sé, vos vas ahí jugando, ¿sí? Pasando, agarras tu láser, agarras la piedra y le das ahí, destrozas toda la piedra. Pero lo primero que nos vamos a chocar es un recubrimiento mucoso que se llama barra de Mercier, es así medio levantadito. Nosotros vemos esa barra porque a veces no se ven los huequitos del meato, no se pueden identificar. Uno entra a la vejiga, ¿y dónde está el hueco aquí? Porque no puedo operar sin reconocer esa estructura. ¿Qué tal si lo opero con el asa, con el láser y lo puedo lastimar la uretra? Tengo que ver, y a veces ese rato no está orinando, ¿no? O por ahí tiene un cálculo y está obstruido. Entonces siempre me guío por esa barra de Mercier, se llama. Entonces, esto es un repliegue mucoso, es como una barrita, es como un rompemuelle, ¿listo? Un rompemuelle en la vejiga. Yo entro, veo ese rompemuelle y lo único que tengo que hacer es seguir hacia los costaditos. Y hay diferentes formas pues, de meatos, unos están metidos, otros están sobrelevantados, otros están como en una montañita, es como un campo de golf, ¿verdad? Que puede estar envuelto en cualquier lugar y en cualquier situación. La próstata, doctores, pesa generalmente entre 18 y 20 gramos, habíamos dicho, ¿verdad? Mide aproximadamente 2.5 de largo, ¿sí? 3 de ancho, ¿sí? Y de diámetro antero-posterior entre 2.5 y 3 centímetros. Peso aproximado entre 18 y 20 gramos. Entonces, cuando empieza a pasar, a aumentar el tamaño, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí hay datos, mide 3 por 4 por 2. Igual voy a hacer valer eso, ¿sí? Como está en la diapositiva, ¿sí? Si ustedes ponen eso de referencia, como está en la diapositiva, pues lo voy a hacer valer, ¿ok? No hay problema. Pero ¿qué es de importante en la próstata? Antes lo clasificaban de una manera más didáctica, en 1963, ¿sí? La clasificaban en lóbulos, ¿sí? Entonces la próstata era, digamos así, como un redondito, y en el centro decían que era un lóbulo medio, y a los lados lóbulo lateral izquierdo y derecho. Y el lóbulo medio se dividía en anterior, medio y posterior. Bien, ¿no? Anatómicamente, o sea, para decir que es el lóbulo derecho, lo
izquierdo. Está crecido este lado, entramos con el cistoscopio y vemos aquí, ya, este lado está más crecido, este está crecido. La próstata cuando crece igual que una papa. No siempre va a crecer así todito uniforme como una bola. Puede crecer los dos lóbulos y a veces crece solamente este lóbulo medio, como una nariz. O puede crecer el lóbulo así, el derecho o el izquierdo. ¿Me entienden? Y de acuerdo a eso va a dar una sintomatología en el flujo urinario. Entonces, cuando ustedes le dicen al paciente, señor, ¿usted cómo orina? ¿Orina así como escopeta, como regadera, o así? Así, sí, doctor, pues puede chisquetear por un lado, o sale medio chueco, o así de este lado. Es que la próstata, en cierta manera, está obstrucada. ¿Cómo será pues su próstata de él, no? Que de acuerdo al flujo, el orín se da modos para salir y sale pues de la manera que puede, ¿verdad? Si estuviera despejado, una persona sana, sin inflamación, sin protrusión de la próstata, entonces no hubiera problema. Pero aquí vamos a diferenciar bien unas zonas acá, ¿sí? Aquí están 1, 2, 3, 4, 5. En realidad son 4, ¿sí? Pero igual vamos a considerar esta diapositiva porque me ha parecido didáctica, ¿no? Si vemos acá, entonces, doctores, hay una zona central, la C, ¿verdad? ¿Dónde está la zona central? Aquí, ¿verdad? Y esta clasificación de McNeil, que se hizo en 1981, ya no tiene en consideración los lóbulos, que era algo anatómico, algo didáctico para operar, sino considera la histología del tejido. De acuerdo al tipo de tejido que hay, han empezado a clasificar esto. Y se han dado cuenta que algún tejido tenía más probabilidad de cáncer y otro tejido tenía más probabilidad de crecer y obstruir y producir patología benigna como la hiperplasia. ¿Ok? Y otros tejidos no mucho. ¿Ok? Era más volumen. Entonces hay una zona central, según la clasificación de McNeil, una zona fibromuscular que está constituida por músculo y tejido fibroso, una zona transicional que rodea la uretra o zona periuretral. Esta transicional y la periférica son las que tienen mayor importancia. La transicional sería la C, la C es la transicional, la que está aquí alrededor de la uretra. Esta transicional generalmente es alrededor del 25%, del 20 al 25% del tamaño total de la próstata. Y en esta zona es donde va a crecer. Esta zona va a crecer y va a apretar a toditas las otras zonas. Esta es la zona que crece cuando hay hiperplasia prostática. Y justamente como está alrededor de la uretra, ¿qué va a hacer? La va a apretar, ¿sí? La va a comprimir. Entonces va a impedir el flujo. Esta zona de acá, la periférica, que corresponde al 70% del total de la glándula, o sea, es la mayor cantidad de tejido, ¿no? La D, la periférica, miren. ¿Sí? Está hacia el ápice, si se fijan bien, y está en la parte posterior, ¿verdad? Cuando haces tacto, ¿qué vas a tocar? La zona periférica también. Esta zona periférica. Si bien es el mayor tejido que hay, es donde se produce el 80% del cáncer, el adenocarcinoma. Entonces, en la zona transicional también podría haber cáncer, pero las probabilidades de cáncer son bajas, alrededor de 10%. Pero en la zona periférica es el 80% de probabilidad de cáncer. Pero cuando la zona transicional crece, la desplaza en tamaño a la zona periférica, ¿sí? Que es donde se produce el cáncer, la mayor parte del cáncer. Y hay una región glandular periuretral que considera el 1%, bla, 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 ¿no? Entonces, a la próstata también hay que considerarla, tomarla en cuenta su irrigación, ¿no? De acuerdo a eso también se hacen las operaciones que hay, el tipo de irrigación y todo eso que hay. Obviamente se consideran las vesículas seminales, ¿no? Bla, 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 con conducto deferente. Alrededor de eso, ven, está en la parte posterior entre la vejiga y la próstata, están las vesículas seminales, ¿sí? De ahí se van a unir las vesículas seminales con el conducto deferente y van a formar el conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador, ¿dónde va a ir a terminar? En el verum montano. ¿Dónde está el verum montano? Aquí. Toda esta región se llama verum montano. Entonces, la vesícula seminal va a agarrar y va a dar
su conducto, y el deferente que viene del testículo se va a unir a este y van a formar el conducto eyaculador. El conducto eyaculador va a venir y va a ir acá al verum montanum, hacia la región del utrículo, ¿verdad? Donde va a expulsar el semen, ¿o no? Es por eso que cuando hay infecciones urinarias en el varón, pónganse que esta próstata se ha inflamado, que hay infección urinaria, como no bota orín, el orín se pudre y produce infección. Esta infección de esta uretra puede ir de forma retrógrada, al revés, y producir ¿qué? Inflamación del testículo, ¿qué? Orquitis, orquipididimitis. ¿Y cómo se va a notar que hay orquipididimitis? Va a haber un aumento súbito del dolor. Hay señores que vienen con su testículo así grande. ¿Cuándo le empezó a doler? Ayer nomás, doctor, ¿me ves? Y su testículo está puesto. ¿Cuáles son los signos de Celso? ¿Ves? Rubor, pérdida de función. Ya, muy bien. Eso es más para un problema esquelético, ¿no? Pero calor, rubor, tumor, dolor. Calor, caliente, rubor, rojo, tumor, aumento de volumen y dolor. Esos son signos de Celso. Inflamación en cualquier parte, ¿verdad? Me tocas y así está el testículo, está caliente, está aumentado de volumen y está rojo, ¿ok? Orquitis. Y le tocas un poquito el epidídimo, orquipididimitis. O a veces no está el testículo inflamado, pero el epidídimo sí, le tocas y duele, jodidos. Y no cualquier medicamento le está bien al testículo. Entonces, por eso les explico esta parte, ¿no? Para comprenderla ahora. Doctor, cuando se hace el tacto, ¿qué se supone que uno tiene que sentir? O sea, el médico. Ok, ¿qué? Ahorita vamos a llevar eso en semiología con más detalle, pero a ver, dándote más o menos un avance a tu pregunta. A ver, tóquense la ceja, el arco superciliar. ¿Saben cuál es el arco superciliar, no? No se están tocando el párpado. Arco superciliar. A ver, iluminaré, arco superciliar, la ceja. Esta promontura que hay, ¿lo ven o no? Arco superciliar. Se tocan duro, ¿no? ¿O no? Pues de alguien está blandito aquí. No creo. Ahora tóquense la apófisis mastoides. ¿Dónde está la apófisis mastoides? Epa, algunos están dudando ahí. Si quieren tocar por aquí, la quijada. Apófisis mastoides, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Consistencia? ¿Dura o no? ¿Dura o pétrea? Así se toca el cáncer de próstata cuando hagas el tacto. Lo mismo. Tóquense la punta de la nariz y lóbulo de la oreja. Así se toca la próstata normal. O pongan el pulgar con el meñique, así. ¿Qué se llama esta eminencia? Tenar. ¿Qué? ¿Tenar o hipotenar? ¿Tenar? Muy bien. La eminencia tenar. Cuando tocan así, a ver, toquen así. Así se palpa la hiperplasia, el crecimiento benigno, ¿sí? Fibroso, gomoso, de cierta consistencia. Pero no es duro como aquí, ¿no? Esto es pétreo, cáncer. Y después los otros detalles vamos a pasar a semiología, ¿ya? Bueno, el cordón espermático, doctores. O sea, hay una parte bien importante aquí porque cuando ustedes tengan algún paciente urológico que les deje servicio de emergencias, se trata que los resuelvan, no son urólogos, ¿verdad? Yo no voy a sacar a ningún urólogo de él. Pero tenemos el anillo inguinal, ¿o no? El anillo y el conducto inguinal, con su orificio profundo o inferior y superior o superficial, ¿verdad? Mide aproximadamente 6 centímetros y está constituido por la prolongación de los músculos de la pared lateral, ¿sí? Y anterior del abdomen. Es decir, el oblicuo mayor va a ir a formar parte de la parte superior y el anillo superficial externo. El oblicuo menor parte de la base y el anillo profundo del conducto inguinal. Y el transverso igual, de igual manera va a ir hacia la parte posterior. Entonces esos músculos van a ir en volvera, el transverso del abdomen, el oblicuo, todito se prolonga, ¿sí? Hacia el pene, hacia el testículo, y van formando ciertas capas, ¿ok? Entonces, cuando vemos que sale el cordón espermático en el hombre,
¿Qué cosas van a pasar por ahí? Va a pasar el cordón espermático, va a pasar el plexo pampiniforme, o las venas que pasan por ahí, va a pasar la arteria espermática, que mismo testicular o gonadal, que viene ¿de dónde? De la aorta directamente, ¿no? Por ahí pasa, ¿o no? Y también van a pasar nervios, el hilo inguinal y la rama anterior del femorocutáneo, ¿sí? Esos nervios van a estar por ahí. En la mujer, por el conducto inguinal, ¿qué pasa? El ligamento redondo. No tiene mucha importancia, ¿sí? Pero generalmente aquí, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Si se inflama el testículo, también puede inflamarse el cordón, eso se llama funiculitis, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una maniobra de Andrews, cirugía, ¿no? ¿Cómo hacen para detectar una hernia inguinal, directa e indirecta? Tienen que hacer un tajo o no. ¿Con qué dedo? Con la anular. ¿Qué van a tratar de tocar? Por la bolsa escrotal en el hombre. El orificio pues inguinal, ¿no ven? Esto. Yo voy a tratar, aquí está el testículo, ¿no ven? Aquí está la bolsa escrotal, este es el testículo, la bolsa escrotal, las bolas, ¿no ven? Ahí está el paciente, yo agarro, señor, respiro un poquito, me duele esta parte, doctor. Yo, será el cordón, está inflamado, el testículo, está bien su testículo. Capaz sea una hernia, ¿no? Porque hay hernias inguino-escrotales, la hernia puede salir, la tripa o parte del epiplón, la grasa puede salir al testículo, igual producir dolor, ¿no? Porque aquí el anillo empieza pues, a apretar, o capaz la hernia no es reductible, o es reductible también, pero a la fuerza, o sea, sale y igual se vuelve a entrar, pero en algún momento tal vez ya no quiere entrar, ¿no? Pierde su domicilio, se dice, pues se sale. ¿Y cuál es la maniobra que hacemos? Maniobra de Andrews, ¿lo ven? Yo eso agarro, entonces meto por aquí, ¿cómo es piel esto, no? Tejido laxo, el escroto, entonces meto el dedo y trato de tocar el anillo. Y le digo, puje, maniobra de Valsalva. Entonces el paciente, ¿qué va a hacer? Puje y clarito la tripa va a salir, ¿o no? O parte de la grasa y va a chocar con tu dedo. Si te choca la punta es hernia inguinal directa. Y si te toca a un lado, hernia inguinal indirecta. ¿Sí? Testículos es importante saber la anatomía un poquito porque tiene 7 capas el testículo, está bien protegido o no. Todos los músculos que vienen por el abdomen igual, la piel escrotal o no. Después, el tejido celular subcutáneo, habíamos dicho que hay la fascia de Camper y escarpa. La de Camper es adiposa y la de escarpa es fibrosa o no, por donde sangre. Esa capa en el testículo se convierte en el músculo dartos. ¿Y el dartos qué va a hacer? Arrugar. Cuando hay frío, ¿qué hace? ¿Se arruga o no? Supongo que han visto algún escroto alguna vez, aunque sea de los niños, ¿verdad o no? Ahí hace frío y hace calor, hasta los animales se dilatan, ¿verdad? Y ahí las bolas están colgando porque necesitan estar a una temperatura menor a la del cuerpo, generalmente 1,5 grados a 2. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque el testículo es un órgano que produce células, ¿sí?, especializadas en los caracteres secundarios y la producción de hormonas, las células de Sertoli y de espermatogénesis. Entonces, un testículo que no está a una temperatura adecuada, ¿sí?, podría correr el riesgo de tener, por ejemplo, una criptorquidia. No desciende bien el testículo, no, algunos niños. No tiene las bolitas en las bolsas escrotales. Y nosotros no le decimos que se ha podido trancar el testículo si baja del retroperitoneo. O está en abdomen, ¿sí?, o se ha ido trancando por aquí en el conducto inguinal, ¿no?, superior, inferior, o a veces está ectópico. Pero nosotros buscamos con el ecógrafo, o le pedimos al ecografista que haga una ecografía inguinal para detectar si está el testículo en el trayecto. Si está en el trayecto, por ejemplo, he operado a un joven que tenía una criptorquidia y tenía que 22 años. Le he dicho, esto se puede volver cáncer, no estaba a una temperatura ideal. Y él decía, si me lo puedo bajar el testículo ahí, yo le dije, no, las probabilidades de que bajen son pocas. Eso se opera de niño, cuando es niño. Y si lo deja mucho tiempo ahí, va a estar caliente ese testículo. ¿Y qué creen que va a funcionar mal? Las células esas pueden mutar o no, porque dan características sexuales, ¿verdad? Se vuelven cáncer, seminomas. Entonces, preferible es una orquiectomía, que es retirar eso, ¿sí? Ya no se puede jalar, ya no se puede ubicar. Y en algunos casos en los niños también. Esto de aquí son los datos. Yo los pongo ahí para que los lean, ¿no? Porque
Para mí es un dibujo nomás, pero ustedes lo van a leer, ¿sí? Cuánto mide, cuánto pesa, a mí no me gusta ya, son cero. Están recubiertos por una cápsula resistente, obviamente, para destrozar un testículo, para que se parta. ¿Saben cuánto de fuerza se necesita de peso? 40 kilos. Que tienen que agarrar una bolsa de cemento, poner las bolas ahí y ¡boom! Para que se lastime algo, porque si no resbala, se mueve a un lado al otro, todo eso. Entonces, como hemos dicho, la parte de la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo dardos, ¿sí? La fascia espermática externa sería el músculo oblicuo mayor. La fascia espermática interna sería el músculo, el oblicuo menor sería este. Miren, me estoy confundiendo. Fascia espermática superior, de ahí viene el cremaster. El cremaster sería el oblicuo menor. El transverso sería la fascia espermática interna. Y la túnica luquínea, la parte blanca del testículo, que recubre ya cuando vas a abrir y se va a ver los tubos semimíferos, sería la proyección del peritoneo. ¿Sí? Por eso el testículo tiene un líquido que tiene dos capas. La túnica vaginal, ¿sí? Una peritoneal y una visceral. Y entre eso para líquido, para que el testículo se pueda mover. Eso es la proyección de ¿qué creen? Del peritoneo, parietal y visceral. ¿Listo? Solamente que después de un tiempo se tiene que cerrar, ¿no? Y en algunos casos no se cierra y ahí se producen estos problemas, ¿no? De hernias y esas cosas, ¿no? Bueno, entonces en los testículos, ¿qué vamos a ver aquí? Esto, las tabicaciones, ¿verdad? Y aquí los túbulos semimíferos, más o menos. ¿Sí? Alrededor en cada tabique habrá pues, unos 200 túbulos semimíferos, ¿verdad? Estos se van a ir juntando, van a entrar a una red de Haller, ¿sí? Los de Hashimoto, se van a ir formando, van a ir especializándose, porque aquí, ¿qué se va a producir? Espermatogénesis y también hormona testosterona. ¿Lo veo o no? Hormona masculina, con las células de Sertoli y las células de Leydig. Entonces aquí se van especializando espermatogonias, espermatocitos tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Espermatozoides primarios, secundarios, espermatozoides tipo A, B, más específicos, y van a estar ya formaditos para salir por el conducto deferente. Por el conducto deferente van a llegar a hacer intersección con el conducto de la vesícula seminal. Los dos van a formar el conducto eyaculador que va a desembocar ¿dónde? En el veno montano. ¿Bueno? Lo mismo para el pene. Pero esta partecita del cordón también tiene una particularidad. Ven aquí unas venas. Es del plexo papiniforme que les había dicho. ¿Lo ven? Estas venas generalmente en el lado izquierdo producen el famoso varicocele. Cuando el testículo en la capa peritoneal, en la capa vaginal, se junta mucho líquido, a eso se llama hidrocele. Se opera. ¿Sí? Por eso les estoy mostrando eso. Y cuando estas venas se hinchan, generalmente en el izquierdo, producen una patología que se llama varicocele, que es más en el lado izquierdo que en el derecho. ¿Por qué? Por una relación anatómica. ¿Sí? El varicocele está relacionado con un proceso de infertilidad inclusive. ¿Por qué? Porque las venas van a calentar el conducto eyaculador y a los espermatozoides del testículo y por lo tanto van a volverlos a los, ¿qué? A los espermatozoides medio sonsos, ¿no? ¿O no? Y también puede haber un poco de hipospermia y también anospermia, es decir, que no se muevan bien, ¿sí? Y que no estén bien formados inclusive, o la cantidad de semen no sea la ideal, o la cantidad de espermatozoides no sea la ideal. Entonces se opera del varicocele y puede mejorar su fertilidad de un 25 a 40%. Hay personas que no tienen hijos por varicocele, ¿sí? Son maniobras sencillas, el trabajo es de relojero más que todo. Igual, las mismas capas que había en el testículo se proyectan en el pene igual de igual manera. No vamos a aprender mucho tiempo en eso, doctores. A ver, vámonos a fisiología. ¿Qué hora es? 9:30. ¿De las representantes trajeron algún para copiar? ¿Usted? ¿Usted no es? ¿Trajo alguno? ¿Alguien tiene un flash? ¿Un USB? ¿Sin virus? Para que yo se lo pase de acá, ¿verdad? Doctor, ¿y no se puede poner WhatsApp y darle por WhatsApp? Claro, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Eso es lo que yo quiero.
¿Tienen no? Oye, entonces la próxima clase traen ya, para que les pase ahí los 3 temas, fisiología más, porque va a entrar anatomía, fisiología y semio. Doctores, ¿alguna pregunta hasta aquí? Lo que estamos haciendo es un poco de un enfoque práctico, como le puse aquí, ¿no? Hay que hacer un enfoque práctico. Yo he visto que cosas y tácitas no sirven. Y después me pongo a pensar yo, ¿qué les